Buenas tardes a todos, a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada. La Universidad de Jalapa les agradece a todos su puntual asistencia. Asimismo, les brinda la más cordial bienvenida al webinar titulado El método del caso, técnica de enseñanza e investigación a nivel doctoral, que imparte un invitado de gran honor. Especialmente el día de hoy, el doctor Raúl Manuel Arano Chávez, de quien es breve un servidor, dará a conocer su semblanza curricular. Él es licenciado en informática, tiene la maestría en administración, área organizacional y sistemas, tiene el doctorado en ciencias económicas empresariales, tiene una suficiente experiencia docente en la Universidad Veracruzana, en doctorados, maestrías y licenciaturas, y también en nuestra alma mater, la Universidad de Jalapa, en maestrías y en licenciaturas. Tiene un sinfín de libros publicados titulados La organización y su entorno, BASEA, estudio de casos en las empresas como una herramienta cognitiva, y un sinfín. Además, publicaciones internacionales científicas en revistas internacionales, nacionales, de carácter indexado y de investigación. Sin más, quisiera pasarle el micrófono, cederle el uso de la voz al doctor Raúl Arano Chávez. Adelante, doctor. Gracias, estimado Saúl. Un placer estar con la Universidad Jalapa. Saber que pues compartimos muchas veces los mismos ideales. Voy a compartir la presentación. Bien, y como dice el nombre en la presentación, el método del caso, Harvard, técnica de enseñanza e investigación a nivel doctoral. Si bien es cierto, la Universidad de Jalapa se ha caracterizado por posgrados profesionalizantes y que le da también este cote de la investigación. Entonces, toca hoy hablar un poquito acerca de cómo esta técnica está asociada, está diseñada también pues para nivel doctoral. Y quisiera, bueno, presentar brevemente una encuesta. Los datos duros hablan más de 1000 palabras que nos comentaron o nos permitieron hacer en la Universidad de Jalapa. Más de 280 alumnos que prefirieron, como lo vemos en la gráfica, el uso de casos prácticos. Sobre todo en esta nueva normalidad, lo que quieren los estudiantes es trabajo en equipo, pocas diapositivas, y lo que más llama la atención en la gráfica es casos prácticos. Quise comenzar con esto para dar pausa a lo que será nuestra disertación el día de hoy. Si bien es cierto, ¿sí? Nosotros podemos entender o comprender que el método del caso, básicamente, pues no es algo nuevo. El método del caso, ¿sí? Tiene sus orígenes ya años atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando comenzamos a hablar del caso, creemos que es algo nuevo, creemos que nace en esta fecha, y no, lo voy a poner a continuación en la diapositiva, permítanme. Ok, comparto nuevamente la diapositiva. Ahora sí. Ok, estamos de regreso. Entonces, el método del caso tiene sus orígenes en la mayéutica, y pues gracias a Sócrates, 470, 399 años antes de Cristo, pues él lo que hacía es que con sus alumnos les enseñaba a través de las preguntas. Es como descubría la verdad por sí mismo. Años después, la Universidad de Harvard pues logró implementar este método en lo que fue las áreas de a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, en lo que fue el área de derecho. Posterior entró el área de medicina, y actualmente
la Universidad de Harvard tiene muchísimo bien dominado este método en lo que son sus áreas de negocio. Es decir, hay distintas disciplinas ya aunado a este método. ¿Y por qué queremos compartirlo ahora en esta charla? Por la siguiente razón. Nosotros cuando estudiamos un posgrado, venimos ya de una licenciatura, venimos de una maestría y vamos ahora al doctorado. Y lo que queremos es praxis, sin olvidar el método científico. Acuérdense que el método científico es un proceso el cual me va a llevar a un resultado a través de la ciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando, sobre todo en la Universidad Jalapa, que tienen doctorados profesionalizantes, maestrías profesionalizantes? Pues lo que quiere el alumnado es tener praxis. ¿Y qué mejor hacerlo a través de este método? Entonces, ¿se puede generar investigación a través del método del caso? Por supuesto que sí. De hecho, los casos están considerados como fruto de investigaciones. No es algo que nada más escriba como una narrativa o como una problemática en el tema de o de los problemas empresariales. Muchas veces, o más bien la gran mayoría de los casos, es fruto de investigación, fruto de una problemática, fruto de una hipótesis que se investigó varios años y que se lleva al proceso pedagógico cognitivo que es el método del caso. Entonces, el método del caso harvariano, ¿sí? Hay que distinguir porque estilos de casos hay bastantes. Puede ser un caso simplemente narrativo, puede ser un caso que inclusive podamos ver en un libro, puede ser un caso de la vida real también, ¿no? Alguna experiencia, pero el caso harvariano tiene toda una pedagogía, ¿sí? Y hay una uniformidad en el desarrollo del mismo. Entonces, bueno, aquí hablaba un poquito acerca, porque no hay que olvidar, ¿sí?, de vista que realmente el que se forma en una universidad, lo que pretende, sobre todo también en la Universidad Jalapa, es manejar el método científico que nos permite llegar al conocimiento validado desde dónde, desde la ciencia. Entonces, no podemos excluir que el método científico comprueba cierta hipótesis. Entonces, mediante las investigaciones podemos comprobar cierta hipótesis, claro que sí. Entonces, creo que hay que ir de la mano, que el método científico nos ayuda, nos concatena, nos liga a esta parte de entender que es una técnica que me va a permitir analizar empresas. Y creemos que el método del caso simplemente es analizar empresas que han tenido éxitos, ¿no? Pero creo que ahí hay una mala información. También el método del caso nos permite analizar empresas pues que han tenido fracasos y creo que se aprende más de los fracasos que los éxitos. Entonces, cuando nosotros estamos declarando una hipótesis, es algo que vamos a descubrir en un doctorado y esto lo van a ver muchos ustedes en su trabajo de tesis. Es decir, van a abordar una problemática y esa problemática van a ir descubriendo qué abordaje tiene y qué solución se le da. Entonces, ¿podemos hacer un estudio de caso desde el punto de vista doctoral? Claro que sí, ¿sale? Porque nos incita, nos lleva a utilizar distintas metodologías. Bien, y básicamente si vemos un concepto de lo que es el método del caso, vamos a poder descubrir lo siguiente. Es una estrategia de aprendizaje que permite la aplicación de conocimientos teóricos con el fin de desarrollar habilidades mediante la toma de decisiones. Fíjense bien, todos esos conceptos teóricos que traemos de la licenciatura, de la maestría, es más, que hemos puesto en práctica ya en una vida laboral, aquí en los posgrados de la Universidad Jalapa, puedes tener un entorno y puedes tomar decisiones de acuerdo a lo que has vivido. Creo que se vuelve rica o más rica la parte doctoral cuando un alumnado, ¿sí?, en clase no tan solo ve la parte teórico, sino todas esas habilidades que le han permitido tomar o llevar a la toma de decisiones en alguna circunstancia empresarial laboral. Y es por ello que el caso se asemeja mucho a la realidad. Claro, a lo mejor nos podemos equivocar. En la vida real sabemos que pues una equivocación nos puede costar muy caro, pero básicamente a través del método del caso, ¿sí?, vamos a ver ciertas habilidades cognitivas que el alumno tiene para tomar decisiones. Y brevemente,
Cuando estamos en una organización, lo que más destaca, sobre todo en la alta dirección, ¿sí?, es la toma de decisiones. Entonces, podemos adquirir ciertas habilidades para fortalecer, sobre todo, nuestra formación en la alta dirección. Les van a poner, me parece ser un video. Adelante con el video. Soy Diego Alonso Ros Velarde, director de posgrados. El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales será un investigador con conocimientos, habilidades y actitudes para generar propuestas metodológicas y proyectos innovadores en beneficio de la sociedad en el área económica y empresarial, desde una perspectiva multicultural y transdisciplinaria. El alumno obtendrá competencias en las áreas de proyectos económicos y empresariales, economía financiera, gestión de conocimiento y creatividad y demás campos. Se desarrollan coloquios enfocados a la investigación, se organizan congresos, foros y conferencias relacionadas con la materia. Se evalúan proyectos y programas a nivel federal y estatal y se llevan a cabo presentaciones de los avances del doctorado en materia de investigación. La Universidad de Jalapa es una excelente opción por la alta calidad de sus catedráticos. Los docentes cuentan con adscripción al Sistema Nacional de Investigadores y, o en su caso, son profesores de tiempo completo. Adicionalmente, por la calidad de sus estudiantes que comparten una visión crítica, por la visión humanista y el alto compromiso de la comunidad académica para desarrollar doctores con sentido ético y exitosos. Elige trascender. Muy bien, y como dice el final de este video a cargo del director del área de posgrado, elige trascender. Y si algo te va a permitir trascender, es esta metodología. Insisto, es una serie de habilidades que se va a parecer mucho a lo que se vive en la vida real. Seguimos con la presentación. Bien, entonces, hay algo aquí que dice: para practicar el uso de conocimiento en situaciones reales se necesita una forma de sumergirse en hechos disponibles como la incertidumbre que caracteriza al mundo real. ¿Puedo yo aplicar el método científico a situaciones reales? Claro que sí. No es ahora que pienso, no es ahora me parece, no es ahora a ver qué pasa, no. A través del método científico, en situaciones reales, el método del caso, te permite llevar todas esas experiencias que puedes demostrar o has demostrado a través de una declaración de hipótesis, ¿no? Y sobre todo, como dice aquí la diapositiva, en momentos de incertidumbre que se caracteriza al mundo real. Entonces, cuando la escuela se convierte en una columna vertebral de poner una metodología que te sirva para tomar decisiones, creo que es la gran funcionalidad de los posgrados, que ustedes puedan experimentar ahora esta formación para que a partir el método científico visto desde los casos, puedan ustedes ejercer una forma de abordar la problemática. Y es la parte esencial que esta técnica requiere. Y vemos dos grandes situaciones, ¿no? A lo mejor algún profesor, como lo vemos en pantalla, pues con la clásica clase de llenando el pizarrón, y vemos otro escenario. Son pizarrones y son aulas especiales estilo Harvard, que lo que pretenden es llevar una metodología participativa. Vean cómo aquí se conjuga una serie de alumnos, sobre todo en la parte derecha, que todo en el momento están participando. Claro, breve a esto tienen que tener pues una capacitación y sobre todo preparar el caso. Entonces, la idea es que sea un escenario organizacional, que sea un escenario no de discusión, sino un escenario de compartir conocimiento y de llegar a una solución. Aquí el que va disertando el caso no es el profesor, sino son todos los alumnados.
Y lo mejor, que son casos reales, que han existido en la vida real. Entonces, ¿podemos manifestar cada quien su punto de vista? Claro que sí. ¿Podemos dar nuestra participación a través del método del caso? Claro que sí. Lo rico de esto no es la solución. Lo rico de esto es que cada quien vaya conceptualizando el abordaje que le quiere dar y el mismo abordaje del problema. Y bueno, les quiero poner aquí un ejemplo de lo que vivimos en la Universidad Jalapa. Vean, un salón participativo con cámaras prendidas, sin que el profesor diga, prendan cámaras, ¿no? Creo que es algo importante, sobre todo en esta nueva normalidad, en donde a lo mejor puede haber un poquito de apatía de los alumnos por esta situación pandémica, por la fatiga pandémica, y vemos lo clásico. Del lado izquierdo vemos pues uno que otro conectado, y el lado derecho estamos participando en el método del caso. Esto es algo que se vive en la Universidad Jalapa. No es más que una técnica que te permite participar en todo un momento en clase con casos reales. Y bueno, ¿en qué nivel se debe utilizar el método del caso? Yo diría que en cualquier nivel, pero el que más frutos tiene es el caso de doctorado. Lo vamos a ver por qué. Realmente cuando estudiamos una maestría y sobre todo un doctorado, pues tenemos que tener esa formación de investigadores. ¿Por qué? Porque vamos a acuñir el método científico. Entonces, lo que pretendemos no es un cúmulo de más teoría y más teoría. Lo que pretendemos es que a través de lo que tú estés estudiando le des ese sentido, ese abordaje de problematización que requiere tu trabajo de investigación. Entonces, vamos a generar investigadores. Lo que pretende un doctorado es que tú te vuelvas investigador y que entiendas que a partir de que estás estudiando un doctorado, tu método científico sí te acompañará en la solución de problemas. También una experiencia empresarial. Muchas veces llegamos al doctorado con grandes experiencias empresariales. Bueno, ¿y cómo las transmitimos? Pues, ¿qué crees? A través del método del caso. Producto formal de una investigación, como se los decía, Harvard en su banco de casos harvardianos, todo lo que vemos ahí publicado son productos de investigación. Y qué mejor que tu trabajo de tesis se lleve a las aulas, sea algo praxis, que puedas decirle a los alumnos, mira, una empresa con estos problemas lo solucionó así, o una empresa con estos problemas no los solucionó, ten cuidado porque te puede pasar. Y algo que dice también, entrar a los casos implica pasión por escribir, ¿sí? Pasión por tener un contenido de investigación y poder abordarlo en una revista indexada. La Universidad de Jalapa tiene revistas indexadas, en donde el alumno puede tener ahí algún momento para escribir, y creo que eso le va a alimentar mucho a su formación. Y sobre todo, algo importante, documentar experiencias mexicanas. Los digo también, hay muchos casos de corte americano, europeo, y pocos casos de corte mexicano. Entonces, creemos que a través de esta metodología el doctorante puede tener esa fortaleza para entender el abordaje, insisto, de la problematización a través de la toma de decisiones. Y bien, vamos a ver algunas características que nos da, sobre todo profesor-alumno o doctor-alumno. Fíjense bien, ¿qué beneficios per se trae esta metodología? Primero, nuevas perspectivas a través de la escucha activa de compañeros de clase y profesores. Vas a compartir con gente que ha estado en la alta dirección, vas a compartir con gente que ha estado tal vez en la administración pública, vas a compartir experiencias con consultores, y probablemente haya alumnos que se están formando todavía y no tengan experiencia. Pues esa mezcla, ese mix de experiencia con formación te va a ayudar para tener mejores alumnos. Segundo, vas a empezar a hacer un mejor juicio crítico a través de las discusiones que se dan en el caso. ¿Qué pasa así? ¿Cómo lo abordaría? ¿Cuál fue el problema? ¿Por dónde atacarlo? ¿Qué haría yo con base a mi experiencia? ¿Qué teoría o no puedo aplicar? Y si sobre todo tiene o no soluciones. Tercero, básicamente tus decisiones van a ser más directivas y decisiones más prácticas. Cuarto, desarrollo de la visión transversal y la perspectiva de la dirección general.
Explico este punto. Cuando estamos abordando un caso, no es necesario solamente verlo desde el punto de vista del iceberg de la alta dirección. Podemos abordar desde el punto de vista del capital humano, del capital financiero, inclusive de cualquier puesto que aborde el caso dentro de la organización. Es decir, podemos jugar papeles esenciales dentro de nuestra organización. Es así como el método del caso nos va a servir para una visión transversal. El centro de la clase ya no es el profesor, sino el alumno, como lo vemos en esta imagen. Si se dan cuenta, el profesor solamente conduce los comentarios de los alumnos, claro, con cierta preparación. No podemos llegar al aula de casos sin estar preparados. Muy bien, y aquí les traigo una breve descripción de algo que sucede en la vida real y que vean cómo da para muchas tesis, trabajos doctorales. Victoria's Secret se declaró en quiebra, así como el Circo Soleil. Zara cerró 1,200 tiendas, Chanel y Hermes y Rolex interrumpieron su producción. Nike se prepara para la segunda etapa de despidos. El fundador de Airbnb dijo que debido a la pandemia, 12 años de esfuerzos fueron destruidos en 6 meses. Vean cuántas empresas tenemos. Aquí estoy soslayando 4 o 5 empresas de clase o de corte internacional que han sufrido ciertas cosas a través de esta pandemia. ¿Podemos hacer casos? Claro que sí. Y sobre todo sacarle raja, como se dice, a este momento que están viviendo las organizaciones por el tema pandémico. Entonces ve cómo a través de un caso puedes llevar al aula de clase mucha experiencia empresarial. Y comentarles algo. Si bien es cierto, esta técnica se da en universidades de clase internacional, también las podemos abordar como lo hace el IPADE, como lo hace la UNAM. También se puede abordar este tipo de casos como lo hace la UNAM. Aquí estamos viendo este tipo de aulas. Aquí la idea es simplemente que entiendas que es una forma de que toda esa teoría se vuelva praxis. ¿Y qué papeles juegan estas 3 aristas? Primero, las autoridades. Segundo, los profesores y los alumnos. Primero, nuestras autoridades nos deben de proveer un entorno de casos. Es decir, que realmente existan casos para llevar a clases. Segundo, facilitar ciertas instalaciones. Tercero, una formación docente, que básicamente la Universidad Jalapa cuenta con profesores que manejan este tipo de técnicas. Cuarto, crear casos. Y el último, el más importante, romper paradigmas docentes. Que el que menos hable sea el profesor, sino que el alumnado esté en constante diálogo con sus mismos compañeros y claro, también con el profesor para romper esos paradigmas docentes. Los profesores debemos de elegir los casos ad hoc al tema que estamos viendo, moderar los casos, ¿sí? Preparar a través de preguntas. Por eso hablábamos de la mayéutica, porque aquí básicamente quien interviene es la mayéutica, ¿sí? Evitar adoctrinamientos y priorizar razonamiento. Es decir, cuando estamos en una parte praxis, pues no sacamos el libro, sino que tratamos con base al razonamiento solucionar los problemas. Eso es lo que converge al método del caso. Y la parte final de esta diapositiva, cerrar contundentemente con el objetivo del caso, que exista una enseñanza de acuerdo a la materia que estemos llevando. Y básicamente el método del caso harvardiano, primero, se debe de aprender y estudiar el caso. Segundo, se ven 3 cosas. Primero, hechos, problemas y soluciones. Básicamente, aquí con esta metodología tienes que abordar los hechos más significantes, abordar un problema y tratar desde tu experiencia dar una solución. Y tercero, va a existir, ¿sí? En el estudio, primero, algo individual. Tú te tienes que preparar con base a tu experiencia y con base a la lectura de lo que es el caso. Segundo, un trabajo en equipo. Aquí la idea es que tú también compartas cómo los distintos compañeros abordan el problema. Y tercero, lo que se llama una sesión plenaria. Es decir, que entre todos vamos construyendo la clase de acuerdo a la problematización marcada.
¿sí? Y bueno, existen ciertos casos. Y ya para finalizar esta intervención del método del caso, y si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto se las podemos responder. Fíjense bien, termino con esta diapositiva. El alumno aprende así de la teoría, pero también de las experiencias de sus compañeros y de sus propias reflexiones. Esto ayuda a crear una forma de pensar y comportarse ante los problemas de los negocios, que no se adquiere en una forma teórica tradicional. Esta es una de las principales ventajas que explican y por qué es mejor el método del caso en comparación con otras metodologías formativas. Y finalmente, ¿sí? La reflexión de un doctorado no es seguir acumulando teorías. La reflexión de un doctorado no es seguir leyendo libros, claro, es parte de, sino saber cómo puedes llevarlos a la vida, ¿sí? Praxis. Cómo toda esa teoría en un problema tradicional te ayuda. Y cuando haces o acuñes este concepto como una forma de vida, como un estilo de vida docente, generas mejores alumnos, generas doctorantes que pueden hacer, ¿sí? Un mejor artículo, que pueden dar ese abordaje teórico también con la práctica y sobre todo que aprenden a resolver problemas. Y no olvidar algo, no estamos haciendo a un lado el método científico, ¿sí? Todo doctorado, ¿sí? Que se estudia debe tener ese método científico, ese método estadístico también. Simplemente es concatenar, ligar estas técnicas, ¿sí? A lo que formativamente la ciencia que estamos estudiando, puede ser la administrativa, puede ser alguna ciencia de la salud, una ciencia exacta y sobre todo una ciencia jurídica, puedas tú darle esa parte práctica. Y como lo decía al principio, cuando se liga la parte teórica con la parte práctica y cuando en el salón se lleva a cabo este modelo de la cuádruple hélice, empresa, academia, innovación y gobierno, y sobre todo las dos primeras, entendemos para qué estamos estudiando un doctorado. Y básicamente el método científico puede ser el fruto de tu investigación, de todo este caminar que tuviste en la Universidad de Jalapa y decir, bueno, estuve abordando el método científico, es momento de llevarlo a la clase, es momento de prepararme y de llevarlo sobre todo con alumnos de todos los descubrimientos organizacionales que hiciste y todas estas aristas teóricas que se pueden abordar. Entonces termino diciendo, ¿es necesario formación teórica en un doctorado? Sí. ¿Es necesaria formación práctica, metodológica en un doctorado? Por supuesto que sí. Pero me parece que también es igual de necesario la formación práctica en un aula y esto te lo va a dar el método del caso. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier situación, estoy a sus órdenes. O si alguien gusta preguntar, también estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Solamente invitarlos a que si alguien está interesado a bajar los casos de Harvard, que es, como lo dije, la escuela líder y es donde nosotros, como profesores de la Universidad de Jalapa, utilizamos los casos, pueden entrar a la Universidad Harvard Business School y de ahí, pues, todo este material, casos como Airbnb, Uber, Domino's Pizza, Café Starbucks, entre otras cosas, Whirlpool, que son empresas que realmente han aportado mucho a los negocios, de ahí pueden bajar los casos. Para cualquier duda y comentario, estoy a sus órdenes. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, estimado doctor Raúl Arano Chávez. Agradecemos su valiosa participación.